El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Poco después de que su esposo, Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros, murieran atravesados por lanzas mientras intentaban alcanzar a una tribu en la selva del Ecuador, Elizabeth Elliot vivió y trabajó en medio de esa misma tribu por 2 años. Esta es una historia hermosa del glorioso mensaje transformador del Evangelio. Hoy Elizabeth continúa alcanzando a muchos con este mensaje de amor y perdón a través de su programa Camino al Gozo. Con nosotros, nuestra amiga Elizabeth Elliot. Eres amada con amor eterno. Eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Esta es tu amiga Elizabeth Elliot, hablando de nuevo hoy sobre el movimiento terapéutico. Si vamos a hablar de lo que Dios tiene que decir sobre la psiquis del hombre, tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que quiero leerles de Romanos 1, comenzando con el versículo 16. El apóstol Pablo dice: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Un pasaje muy directo e inevitable sobre la naturaleza del pecado. J.C. Riley dice en su libro Santidad: las visiones borrosas o indistintas del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y falsas doctrinas de la actualidad. Creo que una de las principales necesidades de la Iglesia en el siglo XIX ha sido y es una enseñanza más clara y completa acerca del pecado. Y obviamente su libro fue escrito hace más de 100 años. Una cosa que me molesta sobremanera de lo que conozco del movimiento terapéutico es la evasión de esa palabra, pecado. Sería como un médico que evita la verdad de un paciente cuya vida misma depende de que entienda claramente lo que le pasa. Supongamos que el médico le dice a un paciente con cáncer: todo está bien, no necesita hacer nada al respecto, sigue siendo quien eres. ¿Sería eso honorable en un médico? La enseñanza de la autoestima sustituye ahora a la doctrina del pecado. ¿De qué se trataba el Calvario? Si yo estoy bien y tú estás bien, o si yo estoy bien y tú no estás bien.
¿Por qué Jesús tuvo que ser clavado en una cruz y morir por nuestros pecados? ¿No tenemos pecados? ¿No somos pecadores por naturaleza? En Romanos capítulo 3 leemos: no hay justo ni aun uno, no hay justo ni siquiera uno. En los versículos 21 al 27 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Permíteme preguntarte, ¿alguna vez has puesto tu fe consciente y deliberadamente en el Señor Jesucristo? ¿Has recibido por fe esa redención que Él nos ofrece por su sacrificio en el Calvario? Es muy sencillo. Es un asunto de fe. Si tú dices, bueno, yo no tengo mucha fe, o yo no tengo nada de fe, entonces di, Señor, ayúdame a creer. Si tú estás ahí, si eres real, si lo que escucho en camino al gozo es verdad, revélate a mí. Enséñame, muéstramelo. Si tienes un poquito de fe, entonces ora, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. El Calvario no es una mera manifestación de nuestro valor para Dios. Él no murió en el Calvario debido a nuestro valor. Murió porque somos pecadores. Murió porque no merecíamos más que castigo y muerte, y por eso Él lo tomó en nuestro lugar. Se convirtió en nuestro sustituto y tomó sobre sí los pecados de todo el mundo. El cristianismo no tiene sentido sin el pecado. Si no somos pecadores alejados de Dios, no había razón para que Dios se hiciera hombre, ni para que muriera. Nuestra esclavitud al pecado es aquello de lo que Cristo vino a liberarnos. Es nuestra creencia cristiana fundamental. De ello se deduce que si no tienes conciencia del pecado, no podrás ver el sentido del cristianismo. No me sorprende que las cosas que digo en este programa no tengan ningún sentido para algunas personas y tengan mucho sentido para los muchos que me escriben. Les agradezco esas cartas. Permíteme leer un párrafo de un libro de Kilpatrick. Dice: es posible crear un clima en el que la gente tenga muy poco sentido del pecado y, por tanto, pocas posibilidades de comprender de qué trata el cristianismo. Sabemos que es posible, porque ese es el clima que existe hoy en día. El hecho es que la psicología ha tenido un enorme éxito en su programa para conseguir que las personas se acepten a sí mismas, o al menos acepten la idea de que deberían aceptarse a sí mismas. Incluso cuando las personas no se sienten bien consigo mismas, tienen la creencia de que deberían sentirse bien. Estoy segura de que habrás oído hablar de esos tests matemáticos que se hicieron a niños de 13 países diferentes. Los niños coreanos salieron en primer lugar. Al final del examen había una pregunta que decía: responda verdadero o falso. Soy bueno en matemáticas. ¿Quieres preguntarte quién estaba al final de la lista en esa pregunta? Lo has adivinado, los coreanos. Siempre buscaban un estándar más alto. ¿Y sabes quién estaba en la parte superior? ¿Sabes quién dijo soy bueno en matemáticas? Los estudiantes que habían obtenido la peor nota. Eso es en forma general, pero se ha enseñado a los estudiantes en las escuelas a sentirse bien por hacerlo mal. ¿Qué le parece eso a la educación?
Permíteme seguir leyendo lo que dice Kilpatrick, que es un cristiano y además psicólogo. Incluso cuando las personas no se sienten bien consigo mismas, tienen la creencia de que deberían sentirse bien. Incluso cuando se sienten culpables, están convencidos de que solo se trata de una culpa neurótica, no de una cuestión de expiación, sino de explicación. Además de crear la idea de que debemos sentirnos bien con nosotros mismos, la psicología nos lleva a dar mucha importancia a la integración y la armonía de la personalidad. El problema aquí es que para aquellos que todavía creen en el pecado, las creencias y las acciones a menudo no están en armonía. Pablo escribió: «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Una forma de manejar esta discrepancia en nuestras creencias y nuestras inclinaciones pecaminosas es arrepentirse, orar pidiendo gracia y perdón. Ese es el enfoque cristiano. Este ha sido su programa Camino al Gozo con Elizabeth Elliot. La invitamos a que nos acompañe en nuestro próximo programa para recibir más enseñanzas de la Palabra de Dios que nos dará el ánimo y aliento para nuestro caminar espiritual. Esta ha sido una producción de BBN.